¿Puedes vencer todo pronóstico? El poder de la fe que transformará tu vida. ¿Te atreverías a enfrentar tus miedos y salir victorioso contra todo pronóstico? En la historia bíblica de Daniel y el foso de los leones, se presenta un desafío monumental que nos invita a reflexionar sobre el poder inquebrantable de la fe. Daniel, un hombre de profunda devoción a Dios, se encuentra en una situación desesperada, acusado injustamente y condenado a ser devorado por leones famélicos. La tensión se palpa en el ambiente mientras Daniel es arrojado al foso, su destino es incierto. La ley humana se cierne sobre él, pero en su corazón, la fe divina lo sostiene. Este conflicto entre la justicia terrenal y la justicia divina se convierte en el eje central de la historia. Cada minuto que pasa en el foso es una prueba, una escalada de tensión que nos mantiene en vilo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surge la luz de la fe. Daniel, confiando en la protección divina, no se doblega ante el miedo. Su fe se convierte en un escudo impenetrable, transformando la amenaza en una oportunidad para demostrar la grandeza de Dios. El clímax llega con un milagro que conmueve hasta la médula. Los leones, en vez de atacar, se quedan inmóviles, protegiendo a Daniel. Este evento sorprendente no solo reafirma la poderosa intervención divina, sino que también nos muestra que la fe verdadera puede derribar los muros más impenetrables, incluso aquellos que parecen construidos de carne y hueso. Daniel emerge del foso ileso, su historia se convierte en un testimonio que nos inspira a confiar en la fuerza de la fe, incluso en las situaciones más difíciles. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. ¿Te atreverías a enfrentar tus miedos y salir victorioso contra todo pronóstico? En el corazón de la fe cristiana encontramos historias que nos invitan a explorar las profundidades de la confianza en Dios, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Daniel y el foso de los leones, uno de estos relatos, explora la tensión entre la ley humana y la justicia divina, un conflicto que seguramente resulta con muchas personas que se enfrentan a injusticias o persecuciones en sus propias vidas. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a conformarnos a las normas sociales, incluso cuando éstas contradicen nuestra moral o nuestros valores. Daniel, un hombre de gran fe, se encontró en una situación que ponía a prueba su convicción. Arrojado a un foso lleno de leones feroces por su adhesión a Dios, Daniel nos muestra que la fe puede ser una fuente de fortaleza y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Este relato no es solo una historia de supervivencia, sino un testimonio del poder transformador de la fe. A través de la narración dramática de Daniel en el foso, podemos reflexionar sobre cómo la confianza en Dios puede superar las dificultades y convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Para comprender mejor esta historia, es importante contextualizarla dentro del entorno religioso y político de la época. Daniel era un joven judío que vivía en el Imperio Persa, donde la adoración a los dioses paganos era la norma. Su lealtad a Dios lo llevó a enfrentarse a poderosos enemigos, mostrando que la fe auténtica puede desafiar las normas sociales establecidas y exigir justicia. Daniel y el foso de los leones nos invita a un viaje introspectivo, a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo ésta nos impulsa a superar los obstáculos que encontramos en el camino. Es un relato que puede inspirarnos a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, y a vivir una vida guiada por principios morales y espirituales sólidos. ¿Te atreverías a enfrentar tus miedos como Daniel y salir victorioso? Descubre cómo su fe inquebrantable lo llevó a superar la adversidad en el foso de los leones, un desafío que puso a prueba la ley humana y la justicia divina. La tensión y la presión del ambiente se convierten en un escenario crucial donde la fe se transforma en escudo. Su historia te inspirará a confiar en el poder de la fe frente a la adversidad. Comparte tus experiencias y preguntas en los comentarios, tu opinión es valiosa para nosotros. Únete a nuestra comunidad y profundiza en el significado de la fe verdadera. La historia de Daniel y el foso de los leones no es solo un relato bíblico, sino una poderosa metáfora para enfrentar los desafíos de la vida. Al ser arrojado al foso, Daniel simboliza a cualquier persona que se enfrenta a una situación adversa, donde la ley humana parece obrar en contra de lo justo. La tensión entre la justicia divina y la humana es palpable, creando una atmósfera de incertidumbre y miedo. En nuestro propio caminar, podemos encontrar situaciones donde las reglas parecen injustas, donde la presión social o las circunstancias nos abruman, como enfrentar una enfermedad inesperada, perder un trabajo o sufrir un revés en un proyecto importante. La clave que Daniel nos enseña es la fe inquebrantable. Su fe no es una mera esperanza, sino una convicción profunda en la bondad y el poder de Dios, incluso en medio de la adversidad. Al confiar en Dios, Daniel transforma la amenaza en una oportunidad para demostrar su fe. De forma similar, cuando nos enfrentamos a dificultades, la fe puede convertirse en nuestro escudo, en la fuerza que nos permite mantener la calma y la esperanza. La historia culmina con un milagro divino, protegiendo a Daniel del peligro.
Este final no es solo una demostración del poder de Dios, sino un recordatorio de que la fe puede llevar a resultados inesperados. A veces, lo que parece un fracaso o una tragedia puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento, para fortalecer nuestra fe y descubrir nuevas fuerzas en nosotros mismos. La victoria de Daniel nos inspira a confiar en el poder de la fe para superar los obstáculos que nos presenta la vida. Nos enseña que incluso cuando nos encontramos en la oscuridad, la fe puede ser nuestra luz guía, nuestra fuerza para avanzar y encontrar la esperanza en medio de la adversidad. En un mundo cada vez más volátil e incierto, donde la polarización y la desesperanza parecen ganar terreno, la historia de Daniel y el foso de los leones nos ofrece una luz de esperanza inquebrantable. En este relato bíblico, Daniel, un hombre de fe inquebrantable, se enfrenta a una adversidad brutal, ser arrojado a un foso lleno de leones salvajes. Su único escudo es su fe en Dios, una fe que se convierte en una fuerza poderosa capaz de desafiar la ley humana y la lógica misma. Hoy en día, nos encontramos ante un panorama similar. La incertidumbre económica, la crisis climática y los conflictos sociales generan un sentimiento de fragilidad e impotencia en muchos. Nos preguntamos qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos y encontrar una salida a la oscuridad que nos amenaza. El relato de Daniel nos recuerda que la fe, aunque a veces invisible, puede ser un faro de esperanza en medio de la tormenta. La historia de Daniel no solo nos inspira a confiar en lo divino, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe. ¿Qué significa tener una fe que nos permita afrontar los miedos y las dificultades? ¿Cómo podemos cultivar esa fe en un mundo que a menudo parece hostil a la espiritualidad? Estas son preguntas cruciales en un momento en el que la búsqueda de sentido y propósito parece más urgente que nunca. Comprender la historia de Daniel y el foso de los leones nos proporciona herramientas para afrontar los desafíos del mundo actual. Nos enseña que la fe no es una debilidad, sino una fuerza poderosa que puede transformar la adversidad en oportunidad. Nos invita a buscar la fuerza y la guía espiritual en momentos de incertidumbre, y nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe la posibilidad de la esperanza y la victoria. ¿Te atreverías a enfrentar tus miedos y salir victorioso contra todo pronóstico? Esta pregunta, planteada al inicio, nos introduce al corazón de la historia de Daniel y el foso de los leones. Daniel, un hombre de profunda fe, se enfrenta a una adversidad brutal, ser arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Este acto, impulsado por la intolerancia religiosa, representa la tensión entre la ley humana, marcada por la injusticia, y la justicia divina, que siempre busca proteger a los inocentes. Daniel, consciente del peligro, no sucumbe al miedo. Su fe, su convicción en Dios, se convierte en su escudo. Esta escalada de tensión, donde cada momento parece crucial, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede alguien enfrentar semejante amenaza? La respuesta reside en la transformación que ocurre dentro de Daniel. El punto de giro llega cuando, en lugar de desesperarse, Daniel eleva su oración a Dios, confiando plenamente en su protección. Este acto de fe, lleno de humildad y valentía, marca un cambio radical. El clímax llega cuando, milagrosamente, los leones, normalmente feroces depredadores, no atacan a Daniel. Este evento, visible para todos, confirma la victoria de la fe sobre la adversidad. Daniel sale del foso indemne, no solo físicamente, sino también espiritualmente fortalecido. Este final sorprendente nos recuerda que la verdadera fe puede derribar muros aparentemente impenetrables. La historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Cómo enfrentamos nuestras dificultades? ¿Nos dejamos vencer por el miedo o confiamos en algo superior? Daniel nos muestra que, incluso en las situaciones más desesperadas, la fe puede ser nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra victoria. Daniel, arrojado al foso de los leones, nos presenta una analogía poderosa de la fe enfrentando los desafíos de la vida. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos convertir nuestros miedos en oportunidades de crecimiento. Imagina que estás enfrentando una situación difícil, como perder tu trabajo o enfrentar una enfermedad. En lugar de sucumbir al miedo y la desesperanza, como Daniel, podemos elegir aferrarnos a nuestra fe como un ancla en medio de la tormenta. Esto puede significar buscar apoyo en nuestra comunidad espiritual, confiar en nuestro potencial para superar la adversidad o simplemente mantener una actitud de gratitud por las cosas buenas que tenemos. La historia de Daniel también nos enseña la importancia de mantener la integridad moral incluso cuando enfrentamos presiones externas. Su lealtad a Dios le costó la vida, al menos aparentemente, pero su fe y valentía lo protegieron y le dieron la victoria. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar este principio al resistir la tentación de hacer lo fácil o lo conveniente si va en contra de nuestros valores. Podría ser negarse a participar en un proyecto que consideramos injusto, defender a alguien que está siendo maltratado o simplemente mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando nos presionen a cambiar de opinión. Claro, enfrentar nuestras dificultades con fe no es fácil. A veces, las dudas y el miedo pueden nublar nuestro juicio. La historia de Daniel nos recuerda que no estamos solos en esta batalla.
Dios nos ofrece su fuerza y apoyo cuando más lo necesitamos. Si nos abrimos a su guía, podemos superar los obstáculos que se nos presenten y alcanzar nuestra plena realización. La historia de Daniel no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida llena de propósito y significado. Su ejemplo nos recuerda que la fe verdadera puede derribar los muros más impenetrables y que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar la fuerza para salir victoriosos. Más allá del relato inspirador de Daniel y el foso de los leones, este evento bíblico ofrece estrategias prácticas para enfrentar nuestras propias adversidades. La fe, tal como la demostró Daniel, no es un concepto pasivo, sino una fuerza activa que construye un escudo de protección. El psicólogo Viktor Frankl, en su obra Un hombre en busca de sentido, describe cómo la fe en valores superiores permitió a los prisioneros de campos de concentración encontrar fortaleza y perseverancia en medio del sufrimiento. Justamente como Daniel encontró significado en su devoción a Dios, nosotros podemos encontrar sentido en nuestros valores morales, éticos o en el amor por nuestros seres queridos, lo que nos impulsa a seguir adelante. Para aplicar esta estrategia, es crucial identificar nuestros valores fundamentales y fortalecer nuestra conexión con ellos. Es como edificar una sólida base en la arena movediza de la adversidad. Cuando enfrentamos desafíos, recordar estos valores nos otorga una perspectiva más amplia y nos ayuda a discernir el verdadero camino. La fe, en este sentido, no garantiza la ausencia de dificultades, pero sí nos equipa con la fortaleza para afrontarlas y encontrar significado incluso en la oscuridad. La historia de Daniel nos enseña que la fe puede convertir la incertidumbre en una oportunidad de crecimiento y nos inspira a enfrentar nuestros propios fosos de leones con valentía y esperanza. La historia de Daniel en el foso de los leones trasciende un relato bíblico para convertirse en un faro de esperanza en situaciones de adversidad. Su valentía ante el peligro y su inquebrantable fe nos invitan a reflexionar sobre la poderosa influencia que la espiritualidad puede tener en nuestras vidas. Numerosos estudios han demostrado el impacto positivo de la fe en la salud mental y física. Por ejemplo, un metaanálisis publicado en la revista JAMA Internal Medicine reveló que las personas con una mayor conexión espiritual experimentan niveles más bajos de estrés y ansiedad, además de una mayor resiliencia ante situaciones difíciles. La fe puede actuar como un ancla en las tormentas de la vida, proporcionando un sentido de propósito y seguridad cuando todo parece perdido. Pensemos en las personas que han superado enfermedades graves, traumas o pérdidas, encontrando consuelo y fortaleza en su fe. No se trata de negar la realidad de las dificultades, sino de encontrar una perspectiva que las coloque en un contexto más amplio, reconociendo la presencia de algo más grande que nosotros mismos. En la vida real, observamos constantemente ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar enormes obstáculos, se mantienen firmes en sus creencias. Desde individuos que luchan contra la injusticia hasta aquellos que se dedican a ayudar a los demás con altruismo, la fe actúa como un motor que impulsa la acción y la compasión. El relato de Daniel nos recuerda que la fe no es una simple abstracción, sino una fuerza tangible que puede transformar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Al abrazar la fe, no solo enfrentamos nuestros miedos, sino que también descubrimos una fuente de fortaleza y esperanza que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Debemos recordar que la fe no es un escudo que nos proteja de los peligros, sino una brújula que nos guía a través de ellos. Al igual que Daniel, podemos encontrar la valentía para enfrentar nuestros desafíos, sabiendo que, a pesar de las adversidades, la luz de la fe siempre estará presente. La historia de Daniel y el foso de los leones nos ofrece una poderosa lección sobre la fe y su capacidad para superar las adversidades. A través de su relato, encontramos un mensaje claro: la confianza en lo divino puede convertirse en un escudo impenetrable ante cualquier amenaza. ¿Cómo lo logra? La fe de Daniel no se limita a ser una creencia abstracta, se materializa en acciones y decisiones. Incluso frente a la muerte, él se aferra a su confianza en Dios, y esa fe se convierte en una fuerza que transforma el miedo en valentía. El relato de Daniel, como nos explican expertos en el estudio bíblico, no solo es un relato histórico, sino también una metáfora poderosa sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, la justicia y la maldad. La victoria de Daniel no es simplemente un triunfo personal, sino un testimonio de la capacidad de la fe para derribar muros. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dificultades y a considerar si nuestra fe es sólida como la de Daniel. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen insuperables? ¿Podemos transformar el miedo en valentía y la duda en certeza? La respuesta a estas preguntas es crucial para nuestra propia vida espiritual. Daniel y el foso de los leones nos recuerda que la fe verdadera puede guiarnos hacia la victoria, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Daniel en el foso de los leones es un poderoso testimonio de la capacidad de la fe para vencer la adversidad. Nos muestra cómo la confianza en un poder superior puede transformar la aparente derrota en victoria. Daniel, arrojado al foso con leones hambrientos, no se entrega al miedo, sino que, en medio del peligro, se aferra a su fe, convirtiéndola en un escudo protector.
Este acto de valentía no solo le salvó la vida, sino que también expuso la impotencia de las leyes humanas frente a la justicia divina. La narrativa de Daniel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos fortalecerla para enfrentar los retos de la vida. ¿Cómo podemos cultivar una fe tan profunda que nos permita afrontar nuestros miedos y superar nuestras limitaciones? Es en estos momentos de crisis, cuando nos sentimos más vulnerables, que la fe se convierte en nuestra guía y fortaleza. Daniel nos muestra que la fe no es un simple concepto abstracto, sino una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Su historia nos desafía a creer en algo más grande que nosotros mismos, a confiar en un poder superior que nos sostiene y nos protege. La victoria de Daniel en el foso de los leones nos recuerda que la verdadera fe puede derribar los muros más impenetrables y abrirnos camino hacia la libertad y la esperanza. ¿Estás listo para fortalecer tu propia fe y enfrentar tus miedos con valentía? Comienza por dedicar tiempo a la reflexión y la oración, buscando la guía y la sabiduría de tu fuente de inspiración. Comparte esta historia con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza y recuerda que la fe verdadera puede llevarte a lugares increíbles. La historia de Daniel y el foso de los leones nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra luz guía. Daniel, a pesar de enfrentar la amenaza tangible de la muerte, no pierde la confianza en Dios. Su fe se convierte en un escudo impenetrable, una fuerza invisible que lo protege de la furia de los leones. La narrativa de Daniel nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias, a buscar la fuerza que reside en nuestra propia fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. ¿No te has sentido alguna vez abrumado por los miedos y las incertidumbres? ¿Te has preguntado si eres capaz de superar las adversidades que la vida te presenta? Daniel nos muestra que la respuesta reside en la confianza que depositamos en un poder superior. Su historia no es solo un relato de supervivencia, sino una invitación a explorar la profundidad de nuestra propia fe y a descubrir su poder transformador. La fe, como un muro invisible, puede protegernos de los peligros y convertir las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento. Recuerda, la fe no es una solución mágica, sino un camino de confianza y entrega que nos permite afrontar los retos con valentía y esperanza. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.